todos. Mi nombre es Angie Telles. Bueno, muchas gracias por tomarse en el tiempo para acompañarnos en esta reunión, en esta pequeña reunión. Entonces, vamos a hacer como una conversación frente a los tipos de contratos laborales que ustedes tienen pues en su empresa, Servicios Postales Nacionales 472. Entonces, mis compañeros se van a presentar. Y después, pues ustedes se van a presentar y nos van a regalar su nombre, qué tipo de contrato tienen en su compañía y una breve descripción de lo que hacen en la empresa. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Erika Jiménez. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Mora. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Actualmente me encuentro desempeñando la coordinación a Servicios Postales Nacionales 472 en un contrato interadministrativo con la Secretaría Distrital de Gobierno. Mi labor actualmente es coordinar el personal motorizado. Nos encargamos de todo el tema de la recepción y envío de la correspondencia asignada a esta entidad. También en algunos casos me encargo de la coordinación del personal administrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno. Mi contrato actualmente es por hora labor y llevo ya 6 años en la compañía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila Quintero. En estos momentos soy auxiliar contable. Me dedico al sistema de erradicación de facturas, al tema de Radian y a hacer un apoyo para el área de tesorería. En estos momentos llevo 1 año y medio en la compañía y mi contrato está a término indefinido. Gracias. Buenas noches, yo me llamo Cristian Peña. Yo me encargo pues en este momento de la coordinación del área de embalaje. Encargamos de que cada producto como pues, pica, se vaya de acuerdo a los estándares estipulados por la empresa, que todo esté de acuerdo dentro de los datos para que pues, se entreguen los pedidos no tengan ningún inconveniente al momento de entregarlos. Y pues asegurarnos que lo que envíen de acuerdo a nuestra empresa se encuentre en óptimas condiciones al destinatario final. ¿Qué tipo de contrato tienes? Tengo un término de contrato definido, próximo a renovar. Llevo como 1 año y medio en la empresa. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a compartir una presentación en la que vamos a contarles los tipos de contratos laborales que existen en Colombia. Entonces, primeramente, los contratos laborales en Colombia. Bueno, un contrato laboral es un acuerdo entre trabajador y empleador con el fin de sentar las bases en su relación de trabajo. Ambas partes se comprometen a cumplir con las obligaciones que dicta el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22. Entonces, los tipos de contratos laborales, tenemos contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra-labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato de aprendizaje y contrato ocasional, accidental o transitorio de trabajo. Entonces, para entender un poquito más, vamos a ver un videito corto en el que nos explica los tipos de contratos. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo está regulado en el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes, una denominada empleador y otra denominada trabajador. Podemos decir que un contrato de trabajo es el acuerdo entre el empleador y el trabajador en el que se detallan las condiciones en las que el trabajador se compromete a realizar una determinada actividad bajo la dirección del empleador a cambio de una retribución económica o salario. Para que exista un contrato de trabajo se deben presentar los siguientes elementos. El primero de ellos es la subordinación, que es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador sobre el modo, tiempo y lugar
y la cantidad de trabajo y la obligación para el trabajador de acatarlas. El segundo elemento es la prestación personal del servicio, es decir, la realización de labores por parte de una persona en beneficio de otra. Y el tercer elemento es la remuneración, es decir, el pago o retribución económica por el servicio prestado como salario. Los contratos de trabajo se clasifican o por su forma o por su duración. Por su forma se clasifican en contratos verbales o contratos escritos. Un contrato verbal es un acuerdo expresado oralmente, donde las partes convienen la labor a realizar, el lugar y cuál será la remuneración. Un contrato escrito debe constar en un documento firmado por las partes y contener la identificación, el domicilio de las partes, la fecha y lugar de celebración del contrato, el lugar donde se prestará el servicio, cuál será la naturaleza del trabajo y la remuneración y forma y periodos de pago. Por su duración, los contratos pueden ser a término fijo, a término indefinido, contratos por hora o labor o contratos accidentales o cancionales o transitorios. Vamos a hablar en primera medida del contrato a término fijo. El contrato a término fijo debe ser por escrito. Su duración no debe ser superior a 3 años. Estos contratos se dividen en dos: contratos a término fijo inferiores a 1 año y contratos a término fijo de 1 a 3 años. Según el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su decisión de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año. Contrato a término indefinido. Se considera que existe un contrato a término indefinido cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define dentro del contrato cuándo se terminará ni cuánto durará. Por tanto, no es posible determinar una fecha en la cual podrá terminar ese contrato. El artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo indica que el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Contrato por obra o labor. Este contrato tiene las siguientes características. Primero, el contrato finaliza al finalizar la obra contratada. Segundo, no permite renovación ni prórroga. Tercero, el contrato debe ser de manera escrita y debe plasmar de manera clara la obra o labor a realizar. Cuarto, no requiere preaviso para su terminación. Recordemos que lo único especial que tiene este tipo de contrato es su duración, y lo demás es igual a los otros contratos. Ejemplos de contrato por obra o labor: construir una carretera, construir la red eléctrica de un edificio, hacer un estudio de factibilidad de un proyecto. Por último, vamos a hablar sobre los contratos accidentales, ocasionales o transitorios. Estos contratos se caracterizan por tener una duración máxima de 30 días. Tienen como objeto la realización por parte del trabajador de actividades que sean ajenas al objeto social de una empresa. Y tercera, pese a su duración, implica para el trabajador el pago de prestaciones proporcionales a este tiempo laborado. Listo, entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Espero que haya quedado claro. Que haya quedado claro los tipos de contrato. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, en caso del término indefinido, ¿cuáles serían las causales de despido si no hay terminación de contrato? O sea, fecha de terminación de contrato. Listo. Para la terminación de un contrato, entonces tiene que primero ser una justa causa, que sea ya que se encuentre o se haga una infracción del código de trabajo de la empresa. También porque haya un ausentismo injustificado, porque hayan más de 3 días de ausentismo.
y porque se incumplan ciertos ítems o ciertas cosas que estipule el código el código laboral que haya en tu empresa. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol dentro de las instalaciones de trabajo, se incumpla algo del manual de trabajo. Por esos temas se puede finalizar el contrato a término indefinido. Ok, discúlpame, y en caso de tal de no tener una justa causa. Listo. En caso de que no se tenga una justa causa, entonces se estaría dando un brazos caídos, se llama brazos caídos, que es un incumplimiento pues al contrato pactado. Entonces, en este caso, tú puedes reclamar y ellos deberían darte una indemnización por el tiempo, pues por cierta cantidad de tiempo, por cierto valor, ya que pues ellos incumplieron el término del contrato. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Vale. Entonces ahora vamos a pasar a los elementos esenciales del contrato de trabajo. Quisiera saber si alguno tiene conocimiento, en el video lo explicaron, de cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. No, pues hasta el momento no. Ok. Entonces les voy a comentar rápidamente cuáles son los elementos. Según el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 23, nos señala que los elementos dan origen al contrato de trabajo, los cuales son la prestación personal del servicio, la continuidad de subordinación y la retribución. La prestación personal del servicio en el artículo 23 nos indica que toda labor que esté asignada bajo la ejecución del contrato no puede ser delegada o ejecutada por un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que en el contrato de trabajo cada uno tiene un cargo a desempeñar. Ese trabajo no se lo podemos asignar a alguien más para que cumpla nuestros deberes. La continuidad de subordinación. La norma entiende como subordinación el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dan, ya sea el empleador o el jefe a cargo. El empleador está en el derecho de exigirle el cumplimiento de órdenes e imponerle reglamentos a los subalternos claramente durante la duración del contrato, y todo esto sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador. En el caso de Camilo, Camilo nos comentaba que él es coordinador del área, ¿sí? Entonces él tiene subalternos. Entonces, toda tarea o funciones que él les diga que tienen que realizar, obviamente pues que estén bajo las funciones, ellos tienen que cumplirla. Y la retribución o remuneración del servicio es aquel pago que sea como retribución económica o salario por la prestación del servicio, lo que nosotros llamamos pues el salario. Según lo indica el numeral 2 del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, una vez reunidos los tres elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo. Y en resumen, lo que se busca con los elementos esenciales es comprender y realizar un trabajo o servicio para otro a cambio de una compensación o retribución económica. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Sí, discúlpame. El tema del salario en algún momento cambia con horas extra y demás, por ser personal de confianza. Tú estás hablando del contrato a término indefinido, ¿verdad? Sí, señora. No. Para el personal de confianza no existe el tema de horas extras. Digamos que el contrato de pronto, digamos, puede ser que tengas un salario básico y un extra, que lo pueden, digamos, llamar como un auxilio de movilidad. No todas las empresas lo manejan, pero sí algunos lo manejan. Y puede ser, no sé, tu básico más 500.000 pesos de más, como por no ponerte también todo salarial, ¿sí? Ya que te hace base de cotización. Pero entonces, no, a tu pregunta, no manejan horas extras. Vale, gracias. Bueno, yo creo que podemos pasar con la otra diapositiva.
Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. En este caso, el cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones. Es de todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones dependiendo del periodo de trabajo, el tiempo que haya estado en esa empresa. Vamos a hacer un ejemplo, digamos que lleve un año, tiene derecho a unas vacaciones, un lapso de tiempo de 15 días. Si en dado caso el trabajador desea seguir trabajando, se le puede hacer, dependiendo si la empresa también lo permite, y se le puede dar sus vacaciones de forma monetaria. Para brindar todos y cada uno de los elementos necesarios para realizar las labores, en este caso, el empleador debe asegurarse de que tengan todos los implementos de acuerdo al área de trabajo que tenga cada empleado. En este caso, digamos, si está en la parte de construcción, pues con sus herramientas. Si es en la parte de oficina, pues que tenga su portátil, sus implementos de papelería y demás. Implementar el sistema de seguridad en salud y en el trabajo tiene que ver mucho en las partes donde uno tiene que estar inspeccionando a los trabajadores y cerciorarse de que estén haciendo adecuadamente, manejando sus implementos y su labor. El implemento en contratos a término indefinido quiere decir que se hace un contrato estipulado en una fecha, pero no tiene una fecha de terminación. Lo que hablaba anteriormente la compañera que preguntó. Esto quiere decir que puede durar más de 3 años, 12 años, un contrato a término indefinido, largo, a menos que llegue a tener algún problema, alguna dificultad o no cumpla con algún reglamento de la empresa. Lanzamiento de vacantes a personal interno quiere decir que es hacer un reclutamiento de personal, digamos, en dado caso si la persona de que estamos hablando anteriormente sale de vacaciones, tenemos que seguir con el proceso de la empresa, entonces necesitamos nuevo personal en un lapso de tiempo, mientras, digamos, llega nuevamente la persona. La concientización frente al cargo y la importancia quiere decir que es un reconocimiento que se le hace en término económico al trabajador, también de acuerdo a su desempeño laboralmente y pues su eficiencia. Pago remunerado de remuneración pactada quiere decir que antes de firmar contrato, tanto el trabajador como el empleado que quede estipulado y que quede claro qué tipo de pago se le va a dar, cómo se le va a pagar en el contrato. La prestación de los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, pues es necesario en toda empresa debido a que puede llegarse a suceder alguna calamidad. En este caso, algún trabajador tenga un accidente, pues debemos tener un botiquín que tenga pues alcohol, sus curas, vendas elásticas, vendajes. No le podemos suministrar ningún medicamento porque eso no se puede obviamente hacer. Entonces, por esa razón. Guardar respeto a los trabajadores, así como sus creencias religiosas y sus sentimientos. Hay que tener muy en claro que todas las personas no tenemos las mismas crianzas, las mismas costumbres y hay que respetarle los derechos del trabajador en este caso, no ser como racista, hacer como un tipo de bullying, por decirlo así, porque ha pasado que pronto por su inclinación sexual o por su religión han habido problemas y puede haber el hecho de que el trabajador no se va a sentir bien y hay que entrar ahí, en este caso, nosotros tenemos que hablar con el personal para que haya como un buen manejo en términos de compañerismo y tener parámetros. No sé si quieren aportar alguna idea a mis compañeros. Bueno, pues es de suma importancia tener en cuenta que estas son algunas de las medidas para mejorar como el tema de las personas o las partes contratantes, ¿sí? No es solo esto, hay muchas más, pero pues son las que nosotros creemos que son un poco como las más relevantes para las actividades, ¿sí? El respeto, el tema que quede muy bien estipulado, el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces se ven accidentes de trabajo
que no se reportan, que no son reportados por los trabajadores porque piensan que les van a descontar o algo así, y hay un desconocimiento de la norma, ya que todo lo que sea por accidente de trabajo, enfermedad laboral, se paga al 100%. La remuneración pactada, no pueden descontarnos algo que no esté estipulado en nuestro contrato, siempre se hace un pacto, como bien pues dice la frase, pago de remuneración pactada, se hace un pacto entre cuánto va a recibir el trabajador y cuáles son las funciones que éste va a realizar, para que asimismo pues haya una productividad asertiva y genere pues ganancias a la empresa y asimismo al trabajador. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta frente a este punto. Yo sí tengo una pregunta. Dale. Bueno, yo más que todo es sobre el tema de las vacaciones. ¿Hasta cuántos periodos puede un trabajador acumular los periodos de vacaciones? Adicional, la empresa puede obligar al trabajador a tomarse los periodos de vacaciones y si el trabajador no decide tomarse el periodo de vacaciones, ¿puede perder ese periodo de vacaciones? Bueno, los trabajadores pueden acumular 3 periodos de vacaciones, ya el cuarto periodo de vacaciones, entonces sí se perderían las vacaciones, ¿sí? Pero pues usted puede pactar con su empleador si se lo toma en tiempo, mitad de tiempo y pago, y pues lo ideal es que anualmente las empresas les den los periodos de vacaciones, pero si son acumulables, la empresa sí puede decir, bueno, tiene 2 periodos de vacaciones, entonces necesitamos que se tome uno, después, no sé, a los 2, 3 meses se debe tomar el otro, o si no, pues digamos, la empresa también está en la potestad de elegir si se los quiere pagar, pero digamos que ya después de 4 periodos, si usted completa 4 periodos de vacaciones, ahí sí se pueden perder, pero si llevas 2 y vas para el tercero, no tendrían por qué quitarlo, sino pues tendrían que darlo de manera inmediata, en las fechas pues que más convenga para usted y para la empresa. Gracias. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, discúlpame, tengo una pregunta. En caso del tema de seguridad laboral, ¿cuál sería el funcionamiento para malas circunstancias en el tema de la oficina? Es decir, lo que pasa es que yo trabajo en una oficina en la cual se encierra mucho calor en horas de la tarde y literal el clima cambia. Entonces quisiera preguntarte ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Listo, entonces, primeramente debes identificar quién es el saludista ocupacional o la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa. De ahí debes hacer la solicitud de un estudio de puestos de trabajo. En este estudio, entonces, van a verificar, pues primero que las condiciones ambientales, por decirlo así, o sea, que la iluminación, la ventilación, el puesto de trabajo ergonómicamente esté aceptable y esté en buenas condiciones para la labor que vas a desempeñar. En este caso, entonces, tienes que primero identificar quién es la persona de seguridad y salud en el trabajo y solicitarle que te haga un estudio de puesto de trabajo y comentarle que el cambio de clima y de las temperaturas pues te está afectando, porque pues no es lo mismo trabajar en un ambiente que haya una ventilación adecuada a un ambiente que se encierre el calor y al momento de salir pues haya un choque térmico. Pero entonces sí es importante que solicites un estudio de puesto de trabajo para que hagan la identificación como tal de tanto la infraestructura como a nivel locativo, como a nivel ambiental, cómo está el puesto de trabajo donde estás pues desempeñando la labor y que sea confortable para ti y pues para la labor que vas a realizar. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Buenas noches. Yo les voy a exponer sobre cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral.
La estabilidad laboral es el derecho que tiene todo trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en algunas causas del despido, o sea, como es el incremento de labores, la reducción de temporalidad de contratos más estables, o fomentar la formación de labores y las medidas para mejorar el capital humano. También se puede poner todo sobre las vacaciones, que pues por así decirlo es como es el cumplimiento con el periodo del tiempo de las vacaciones. Bueno, en este punto, pues nosotros siempre buscamos como un mecanismo que nos ayude a tener una estabilidad laboral. Entonces, la estabilidad laboral no solo se da porque de pronto nosotros tengamos una necesidad económica o una necesidad, ¿sí? Sino también se da en el momento en el que la empresa necesita un trabajador que tenga las capacidades para desempeñar un cargo, pero ¿cómo se genera esta estabilidad laboral? Entonces, para nosotros es importante, obviamente, la parte de remuneración. Sería excelente que se subieran los sueldos, que hubiera un incremento salarial y así nosotros, yo estoy segura que todos trabajaríamos de una manera pues más efectiva y ayudaríamos a que también se incremente el capital en la empresa por la productividad. Todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir de estabilidad laboral siempre va ligado como al beneficio del trabajador, ¿sí? Porque si un trabajador tiene unas buenas relaciones en su trabajo, si tiene un ambiente favorable, si la estabilidad que da la empresa, o sea, que es una empresa que recibe dinero, que está en constante crecimiento, eso nos genera estabilidad. También, bueno, o sea, que la empresa nos dé esa opción o de esa opción de poder escalafonar, porque pues en muchas empresas uno se estanca, pero pues digamos que para tener una mejor estabilidad laboral, pues sería bueno que las empresas dieran como esos incentivos de crecer en la empresa y de ayudarnos a que podamos formarnos, a ganar una mayor experiencia laboral, pero a la vez pues formar a las personas, permitirles el estudio para que así mismo puedan escalar en las diferentes pues cargos que tenga la compañía. O sea, dar la oportunidad primeramente al personal interno y ya pues al personal externo para que empiece un proceso de crecimiento. Entonces, bueno, pues ¿tienen alguna pregunta frente a esta estabilidad laboral? Yo sí. En el caso que dada la empresa entre y se declara en quiebra, ya dado del tema de la estabilidad laboral, ¿cómo incurren como en responderle al o a los trabajadores que tenían ahí? Ya que si la empresa se declara en quiebra, no tiene solvencia económica para responderles. Ahí el trabajador, ¿qué hace? Pues la verdad, ahí sí el trabajador pues no tiene cómo pelear, porque desde que una empresa se declara en quiebra, pues quiere decir que la empresa, como tú lo dices, no tiene capital económico para responder. Entonces, pues tristemente, si la empresa se declara en quiebra y no tiene ya, o sea, ya directamente por los bancos, por las instituciones que regulan pues el tema laboral, se dan cuenta que de verdad la empresa no tiene solvencia económica y de verdad está en quiebra total, entonces ahí la empresa no podría responderle a los trabajadores y pues el trabajador también estaría perdiendo, tendría que pues buscar otro trabajo. Ok, pero dentro, no sé, de las leyes del trabajador no existe ningún mecanismo que proteja al trabajador contra esto. O sea, simplemente el trabajador pierde, porque sí. Pues la verdad sí, y ya digamos dado el caso que de pronto esta empresa llegue a levantarse o se lleguen a dar cuenta que la empresa tiene algo de capital, pues entrarían a responder, pero si no tienen cómo responder y no hay posibilidad de que la empresa pueda solventar o sostener a los trabajadores o pagarles indemnización, pagarles pues liquidación, pues sí ahí el trabajador no podría entrar a pelear pues nada. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, señora. Listo, vale. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta
esta reunión. Esperamos que de pronto les haya quedado un poquito más claro el tema de los contratos laborales, de que, bueno, de que pues de pronto en su empresa tengan la oportunidad de tener un crecimiento laboral, de que verifiquen sus contratos, porque muchas veces firmamos y no leemos. Entonces, pues esperamos que todo les haya quedado pues un poco más claro frente a este tema. Ok, muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les deseo una feliz noche a todos. Gracias a ustedes.